uno de los propósitos que hemos tenido en la congregación y también en la plataforma donde impartimos estudios bíblicos era ver los profetas menores. Una sección de la palabra del Señor, una sección del Antiguo Testamento que yo diría que comúnmente cuesta un poco estudiarla, porque tenemos poco material en español, casi todo está en inglés, los grandes comentaristas están ahí, digamos, información, digamos, que podemos tener a mano. Y por lo tanto decidimos junto a los ancianos en la congregación poder estudiar los profetas menores y mirar desde esta perspectiva lo que nos toca a nosotros. Es decir, como les mencioné la semana pasada, el apóstol Pablo en un texto muy conocido en 2 Timoteo habla de que toda la escritura es útil para enseñar y dice es útil. Entonces, si toda la escritura es útil, esta parte de las escrituras que a veces la descuidamos, no porque queremos, sino porque a veces tenemos poco material de ello, es que entonces debiéramos estar mirando acá a aquellas partes que nos tocan, que podemos aprender de ellas. Yo quiero traerles una lección esta tarde que está basada en uno de los profetas menores, y ese profeta es Sofonías, es un nombre un poco extraño, ¿no? Sofonías. Y Sofonías, como todos los profetas menores, tienen un significado su nombre. En este caso, Sofonías significa aquel a quien Jehová ha atesorado o ha escondido también en la palabra hebrea, ¿no? Y Sofonías es un profeta bien particular. Les voy a contar por qué. Porque él va a escribir aproximadamente por ahí en el año 625 y él junto a otros profetas, como por ejemplo el profeta Jeremías, que nosotros conocemos, el profeta Nahum, que también se los mencioné la semana pasada, y el profeta Habacuc, estos cuatro profetas, incluyendo a Sofonías, son del periodo de los años 700 antes de Cristo. Y en ese periodo, justamente en ese periodo, y estos cuatro profetas nos van a estar hablando y nos van a estar señalando acerca de cómo Dios va a usar a los babilonios para castigar a su pueblo, ¿ya? Recordemos un poquito, antes de entrar en el tema, vamos a tener un pequeño paso histórico para que recordemos y sepamos situarnos en por qué va a decir ciertas cosas este profeta. Primero, recordemos que el pueblo pidió rey, Saúl, luego le heredó David, que nosotros conocemos, y luego su hijo Salomón. Hasta ahí el reino estaba unido. Pero luego de que muere Salomón, producto también de sus pecados, el alejamiento, digamos, del corazón de las cosas del Señor, producto de las mujeres con las que él se había casado, le desviaron su corazón, el Señor advierte de que luego de ello se va a dividir el reino. Y justamente se va a dividir el reino con 10 tribus para un lado y dos para el otro. Y las 10 tribus van a quedar a manos de Jeroboam primero, que va a ser el primer rey que va a estar en el norte, ¿no? En el norte de Israel. Pero en el sur va a quedar entonces el hijo, digamos, de Salomón, el cual entonces va a estar reinando a lo que se va a conocer como Judá, ¿no? Eh, a estos dos reinos se le conoce con dos nombres. Se le conoce como Israel, al del norte, o reino del norte, y al del sur como reino del sur o Judá, ¿ya? En Judá, en el lado del sur, es donde está Jerusalén, porque Jerusalén está dentro de la región de Judá. Y en Jerusalén es donde está el templo. Y por lo tanto, donde está el templo es donde llegan entonces a adorar los judíos. Dijimos la semana pasada que hay una historia horrible respecto al momento en que se separan estos dos reinos. Y es que en el lado del norte, Jeroboam, cuando se dio cuenta de que en el sur, obviamente había quedado ahí Jerusalén, no le podían poner rueda para llevársela para el otro lado, digamos. Entonces, cuando se dio cuenta que toda la gente seguía adorando en Jerusalén, en el templo, a él se le ocurrió tener dos lugares de adoración, y en estos dos lugares de adoración puso dos becerros de oro, los mismos que nosotros encontramos en el momento en que Moisés baja con las tablas de la ley,
¿Se acuerdan cuando Aarón hizo un becerro de oro? Bueno, este no hizo uno, hizo dos becerros de oro, en Dan y en Betel. Ahí los puso, en esos dos lugares. Y fueron lugares de adoración, ¿ya? Ese es otro tema, después algún día lo conversaremos, por qué los becerros, digamos, y por qué tenían esta idea, aún los judíos del tema del becerro. Pero además se dio cuenta de que en el otro lado habían quedado los levitas, y los levitas eran los sacerdotes que había establecido el Señor. Entonces Jeroboam se le ocurrió también crear un sacerdocio especial a la pinta de él, a la idea de él, y tuvieron sacerdocios que no eran del linaje que había establecido el Señor, del linaje de Leví, y por lo tanto todo el sistema de adoración en un sistema corrupto que estaba en el norte. Y todos los reyes que estuvieron en el lado norte, todos fueron malos, es decir, todos se alejaron de las cosas del Señor. Sin embargo, en el lado del sur, que es el lado de donde estamos conversando ahora, eh, el hijo, digamos, de Salomón, quien quedó a cargo ahí, eh, este hijo que se llamaba Roboán, tampoco hizo lo bueno en un comienzo. Si en el norte habían cometido estas aberraciones, en el lado del sur se dice lo siguiente acerca de este hombre, que era Roboán. Roboán dice que hizo lo malo. Dice, voy a mencionar algunos textos que si usted quiere verlos ahí, esa historia la puede encontrar usted en Primera de Reyes, en el capítulo 11, 12, 13, 14, en todos esos capítulos va a tener toda la historia, la puede ver tranquilo después en su casa. Y bueno, Roboán, ¿qué pasó? Que hizo lo malo ante los ojos del Señor. Lo provocaron a celo al Señor, más que todo lo que habían hecho sus padres, dice el relato. En el verso 23 del capítulo número 14 de Primera de Reyes dice que ellos también edificaron para sí lugares altos, así como en el norte habían edificado lugares altos. Siempre usted va a encontrar esta frase, lugares altos. Y es porque se buscaban los lugares más altos para colocar ahí entonces los lugares de adoración, siempre apuntando hacia el cielo, ¿no? Habían pilares también, pilares sagrados y también aserás. Aserás eran distintos tipos de dioses que venían de Acera, ¿no? De nombre de mujer y que lo hacían en madera, en piedra y también en metales, en las colinas altas y bajo los árboles frondosos también, en los árboles. E hizo también, había un culto de sodomitas, mire, un culto de sodomitas, hablando de homosexuales, un culto pagano, que también fue instituido y fue puesto también en ese lugar, digamos. Entonces, qué terrible, ese era el ambiente de lo que ahí se empezó a vivir cuando se divide entonces el, el reino. Y entonces ahora, viendo a Sofonías, que es lo que estamos viendo esta tarde, y usted lo puede tener ahí en su mano, búsquelo, ya debería tenerlo ahí ya con usted. En Sofonías va a decir en el versículo número uno, vamos a partir con el uno primero para después irnos al punto. Dice que Sofonías, la palabra del Señor que vino a Sofonías, hijo de Cusi, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías, en los días de Josías, hijo de Abón, rey de Judá. Sofonía es el único de los profetas que nos va a mostrar que tiene una descendencia real. Todo apunta que el Ezequías, que es mencionado acá en el versículo uno sería su tatarabuelo, y él va a predicar en los días de Josías. O sea, él era un descendiente de la descendencia de David, davídica también, que se le llama, Sofonías. Pero él predicó en un periodo especial, que es el periodo de Josías. ¿Quién es Josías? Para que entendamos un poquito. Ya dijimos que cuando se divide el reino, bueno, es horrible con lo que pasa en el norte, lo que pasa en el sur, y empiezan a pasar los años, ¿no? Y se empiezan a suceder diferentes reyes, tanto en el norte como en el sur, pero aquí nosotros nos vamos a quedar con el sur, porque del sur va a hablar ahora. En el sur se suceden muchos reyes, pero uno de ellos, que es el que está mencionado justamente acá, que es Josías, Josías tiene una característica, y la característica es que es el mejor rey que estuvo en el lado sur, hizo lo bueno delante de las cosas del Señor. Voy a leer en el momento que él asume, eso está en Segunda de Reyes, capítulo 22, dice que Josías tenía 8 años, cuando comenzó a reinar, y reinó 31 años en Jerusalén.
El nombre de su madre era Gedadías, hija de Adías, hizo lo recto ante los ojos del Señor y anduvo en todo el camino de su padre David, no se apartó ni a la derecha ni a la izquierda. Además, en su periodo, en el periodo de este rey que es Josías, se encontró nuevamente la ley. Sí, la ley se había perdido. La ley para este momento en Judá no la tenían. Tenían el templo, tenían todo, pero se les perdió la ley. O sea, es como cuando alguien llega el día domingo y llega sin la Biblia, digamos, ¿no? ¿Y dónde está la Biblia? No sé, se me perdió. Bueno, la ley se les perdió, no la tenían, la hallaron. La hallaron justamente en este periodo. Él hizo grandes cosas, grandes reformas dentro del pueblo del sur para volverse al Señor con toda su fuerza, quitarse todo el pecado y salir adelante. Quitó los lugares altos, quitó los lugares también donde los sodomitas hacían también sus cultos, sacó todo eso de ahí y fue tenido como uno de los grandes reyes del lado de Judá. Sin embargo, aquí está el punto. Sin embargo, suceden algunas cosas. ¿Qué es lo que sucede? Mire, eh, cuando un pueblo y cuando una nación, porque también ese fue el tema que vimos la semana pasada de la nación, como Dios está por sobre todas las naciones, cuando una nación tiene un buen gobernante que respeta las cosas del Señor y el pueblo también respeta las cosas del Señor, bienvenido, maravilloso, ¿no? Pero también tenemos otro juego aquí también, es que cuando el gobernante es malo, y no respeta las cosas del Señor y el pueblo es malo también, bueno, ahí tenemos otra condición que es sumamente malo. Pero tenemos otras dos entre medio. ¿Cuál? Cuando el pueblo es bueno y el gobernante es malo. Y también cuando el gobernante es bueno y cuando el pueblo es malo. Todas las combinatorias. Bueno, de ese justamente ese último, desde ese último es donde está aquí este rey. Es cuando él era bueno y el pueblo era malo, porque él era muy bueno, así lo dice la palabra del Señor, fue alabado por el Señor y es puesto en las páginas de la Biblia como el mejor de los reyes de Judá. Sin embargo, el pueblo todavía tenía su corazón estaba en las cosas malas, todavía estaba en las cosas malas y por lo tanto el profeta Sofonías lo que va a predicar al pueblo va a ser, viene el castigo del Señor sobre usted. Y uno podría decir, pero ¿por qué? Si está con el mejor de los reyes en este momento, y es porque el pueblo todavía arrastraba las porquerías que habían traído sus descendencias desde el primer rey cuando se divide entonces eh, Israel en dos reyes. El Señor va a advertir por medio de Sofonías, eliminaré por completo, los exterminaré, mi mano se va a extender, el juicio del Señor viene sobre usted. Cuando uno escucha esto, claro, no es agradable, ¿no? Sin duda, si uno cuando lee los profetas a veces no es agradable y a algunos tampoco les agrada mucho eso, pero es una verdad, es lo que pasó. Y es lo que el Señor está advirtiendo, es que viene el castigo del Señor producto de sus pecados. Y esto tiene un símil, y por eso yo decía al principio de que toda escritura es inspirada por Dios y es útil, y aquí está el punto, los profetas menores son útiles para que nosotros aprendamos a reconocer a nuestro Dios todopoderoso, que es el mismo ayer y hoy, es el mismo, inmutable, no ha cambiado, es el mismo, piensa lo mismo sobre el pecado, piensa lo mismo sobre la maldad, y también es un Dios misericordioso y el Señor entonces está diciendo, viene un castigo que va a venir Babilonia, Babilonia va a caer sobre el sur y se lo va a llevar cautivo según el profeta Jeremías. Por eso yo le dije que es paralelo a Jeremías, Sofonía. Usted lee Jeremías, va a decir ahí que por 70 años va a ser llevado Judá al cautiverio. Para este momento, el reino del norte había sido llevado por los asirios. Ya no habían reyes en el otro lado. Para el momento que está escribiendo Sofonía, no habían reyes, se lo habían llevado. Y estos estaban felices porque se creían de que el Señor los había bendecido y que los otros los había castigado. Bueno, el Señor le dice, ustedes también van a ser castigados. 70 años. Este es el periodo donde encontramos a Daniel, ¿no? Donde encontramos a Jeremías, donde encontramos después a quienes van a volver a reconstruir el templo, en la vuelta, pero eso va a ser más adelante.
Y desde ahí para adelante el pueblo nunca más va a entrar en la idolatría, hasta el momento que llega nuestro Señor Jesucristo, hasta el día de hoy, digamos. No volvió más Israel a la idolatría, porque aprendió. Y aquí está el problema. Hay un problema, porque el Señor los va a castigar. Sin embargo, el capítulo 2, versículos 2 y 3, dice lo siguiente, vamos a partir del uno. Congréguense, oh naciones sin pudor, antes que entre en vigencia el decreto, como tamo pasa el día, antes que venga sobre ustedes el ardor de la ira del Señor, antes que venga sobre ustedes el día de la ira del Señor. O sea, hay una advertencia. Viene el día del Señor. ¿Qué tienen que hacer? Mire lo que dice. Busquen al Señor, todos ustedes los humildes de la tierra, que han cumplido sus preceptos. Busquen la justicia, busquen la humildad, quizás serán protegidos el día de la ira del Señor. El Señor primero nos pone un escenario bien oscuro, bien triste. Es que viene la ira del Señor. Nadie quiere estar frente a la ira del Señor, ni ayer, ni hoy, ni mañana. La ira del Señor viene sobre aquellos que hacen lo malo. Nadie se escapa. Pero además, el Señor dice, al final de este túnel hay una luz. Aprovechenla mientras están vivos. Aprovechen esa luz. Y eso se llama buscad. Buscad es la palabra que vamos a estar viendo esta noche. Un día le preguntaron a nuestro Señor Jesucristo, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? ¿Se acuerdan ustedes? Eso fue en Mateo capítulo 22, versículo 34 en adelante. Y el Señor resumió justamente la ley y los profetas en dos mandamientos. Amarás a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese era el primero del gran mandamiento. Y el segundo era semejante. Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Además, el Señor añadió y dijo, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Toda la ley depende de esto. De manera similar, lo que nosotros vemos en los profetas menores es justamente la ley resumida en pocas palabras. Y esta tarde, a mi modo de ver, yo pienso que esto es justamente esto, el resumen de la ley. Buscad al Señor con todo el corazón, buscarlo. Buscarlo porque cuando lo buscamos podemos amarlo y cuando podemos buscar al Señor podemos amar también a nuestros semejantes. Buscarlo, buscar a Jehová, buscar la justicia, buscar la mansedumbre. Es lo que hay que hacer antes. Y eso hay que buscarlo antes, dice el versículo, antes que venga el ardor de la ira del Señor, antes que venga sobre ustedes. Es antes, no es después. No es en el momento tampoco en que viene la ira, sino que es antes, antes. Y rápidamente se nos viene a la mente, bueno, el día final, el día en que ha sido advertido por los apóstoles, tanto el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, nos hablan sobre el día final, el día de la ira del Señor también. Y ya no habrá más oportunidad. Y antes es que hay que buscar al Señor. Antes es que hay que poner la rodilla al suelo. Antes es que hay que arrepentirse. Y este buscar, yo lo aplicaría en dos áreas. En el área, digamos, de aquellos que no han hecho lo malo, que necesitan la misericordia del Señor, que necesitan el perdón y necesitan la salvación, pero también para aquellos que andamos en el camino del Señor y que si alguno se ha desviado, si alguno se ha dormido, si alguno se ha puesto lento en las cosas del Señor, bueno, rápidamente despierte y busque con todas sus fuerzas al Señor, antes que sea demasiado tarde, para que podamos seguir adelante. Buscar. Los humildes deben buscar. Dice en la primera parte, entonces veamos el primer punto de esta tarde, buscad al Señor, dice el versículo número 3. Busquen al Señor todos ustedes los humildes de la tierra. ¿Quiénes deben buscarlo? Los humildes, los que tienen esta característica, los que son humildes, humildes, cumpliendo sus preceptos. Los humildes son los que se humillan a sí mismos y buscan los preceptos del Señor, los buscan con todo su corazón, hacer las cosas que el Señor nos ha mandado. Cumplir los preceptos del Señor significa, hermanos, ni más ni menos, simplemente hacer los preceptos del Señor, hacerlos. El profeta justamente le está diciendo a Judá, ustedes, bueno, han hecho lo malo, bueno, límpiense de todo eso y hagan lo bueno, hagan lo bueno. Algunos de ustedes
podrán gozar de la misericordia del Señor. La historia cuenta de que se los llevaron por 70 años y después un remanente volvió, es decir, aquellos que hicieron con toda su fuerza esto que está diciendo Sofonía: buscad, buscad al Señor en los momentos de dificultad. Buscad al Señor no era solamente un mandamiento para aquellos que vivían en las regiones altas, sino también para los que estaban en todas las regiones del país. Y no solamente para aquellos que tenían una posición alta, como los sacerdotes, como aquellos que debían administrar o dirigir el país, no, también con la gente sencilla. Todos deben buscar y por lo tanto, llevado a nosotros, todos nosotros debemos buscar al Señor con todas nuestras fuerzas. El Señor mandó, y decía el primer versículo, ¿no? Que buscad todos ustedes los humildes de la tierra. El Señor mandó, si ustedes se recuerdan, en el Sermón del Monte, nos enseñó acerca de aquellos que heredan la tierra. ¿Quiénes son los que heredan la tierra? Los que son manso de espíritu. Y esto está relacionado con humilde, ser humilde. Humilde a veces, no sé, en algunos otros países, pero a veces aquí en Chile lo relacionamos con pobreza y no tiene que ver con eso, ¿no? Es cierto que una persona pobre tiene características de humildad, pero no siempre tiene que ver con eso. La humildad tiene que ver con una condición del corazón, una condición de la mente, de ser humilde a los pies del Señor. Si somos humildes a los pies del Señor, entonces decía que es una condición del corazón, ser humildes, entonces poder estar en un estado de humildad para recibir las cosas del Señor. El que es manso se inclina delante del Señor, como dice Pablo a los Efesios en el capítulo 3 versículo 14. Nos ponemos la rodilla en el piso. ¿Recuerdan ustedes que en el día final todos doblarán la rodilla? Así que aquellos que se sienten todavía en este momento, mucha gente se siente con la autoridad de desafiar a Dios, con no creer en Dios, con no creer en nada, creer solamente en sus fuerzas, en la humanidad y bla, 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 van a tener una gran sorpresa porque en el día final todos doblaremos la rodilla ante el Señor. Y ese día ya va a ser demasiado tarde porque ya va a ser tarde para poder buscar al Señor con toda nuestra fuerza. Cualquiera que busque al Señor debe hacerlo con fe. Debe hacerlo con fe, porque es necesario, como dice el escritor de los Hebreos en el capítulo 11 versículo 1, es necesario que el que se acerca a Dios, versículo 6 perdón, dice que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Debe creer, y la fe es creer y también es sinónimo de obedecer. Fe, creer y obedecer son juntos. Así que la persona que busca al Señor debe hacerlo con fe, buscando obedecer la palabra del Señor. Y como dice también el Pablo a los romanos, ¿no? Dice que el hombre justo vivirá por su fe. Así que ese es el que busca a Dios, es el que ama a Dios, al hombre que busca con todas sus fuerzas, con todo su corazón, al Señor. Hay un texto que a mí me llamó mucha la atención, que quiero compartirlo con ustedes esta tarde, en Isaías, capítulo 34, versículo número 16, el profeta Isaías, en el capítulo 34, versículo 16, aquí está, 34, y el versículo 16 dice lo siguiente: busquen, mire lo que dice, busquen en el libro del Señor y lean. Porque la pregunta sería, bueno, ¿y dónde busco? ¿Qué busco? Isaías nos da la respuesta. Busquen en el libro del Señor y lean. Quiero detenerme aquí un segundo sobre este tema. Uno no puede pretender mejorar su vida, uno no puede pretender a crecer, madurar como cristiano, uno no puede pretender, si está dedicado a la predicación, a hacer buenas predicaciones que primero me ayuden a mí mismo y después ayudemos a los restos. No podemos pretender
mejorar la comprensión espiritual de las cosas que ha sido revelada por el Señor si no leemos. La lectura es el elemento básico, es el cimiento de un cristiano y por sobre todo de un predicador. Y si está dedicado a la predicación por completo, con mayor razón. La lectura es primordial. Si usted no lee, no aprende. Y si usted no aprende, no sabe qué hacer y va a andar dando bote. Lo único que va a tener es una polera que dice soy cristiano, nada más. Debe leer, hay que leer. Debemos buscar en el libro del Señor y leer, decía. Ya para este tiempo, lo decía Isaías. Y por eso que Pablo, y vuelvo al texto, que normalmente que es el clásico, digamos, de 2 Timoteo, toda escritura es inspirada por Dios, toda escritura, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, ha sido inspirada por Dios, es decir, ha sido respirada, ha sido soplada por Dios, ha sido entregada a los apóstoles, ha sido entregada a los profetas, quienes escribieron, se les mandó a escribir para que nosotros tengamos la bendición de tener en nuestras manos la palabra del Señor. ¿Cómo vamos a buscar? Leyendo. Tenemos que leer la palabra del Señor. Pregunta, esa la responde usted en cada uno en su hogar. ¿Cuántos minutos usted dedica a la lectura diaria de la palabra del Señor? ¿Cuántos minutos usted aparta en el día para estudiar y para leer incluso? Leer, ni siquiera estoy diciendo estudiar, sino leer la palabra del Señor. Bueno, algunos 5 minutos, otros 10, 20. Mira, hermano, cualquier minuto que no sea cero es bueno. Si usted me dice 1 minuto, bueno, mire, no es tanto, lo sé, no es tanto, pero es mejor que cero. Y yo estoy seguro que cuando usted se entusiasma y empieza a leer, bueno, va a leer va a leer más, y va a leer más minutos, y va a poder apartar tiempo para la lectura del Señor. Aparte, como dijo el profeta, busque el libro y lea, dijo el profeta. Buscar al Señor, buscar al Señor. La segunda cosa que le dice el profeta es que deben buscar la justicia. Hermanos, hay que buscar la justicia. Busca la justicia. Decir Señor, Señor no es suficiente. Ya lo sabemos por la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Ahí en Mateo, algunos dirán, Señor, Señor, ¿no hicimos esto en tu nombre? Y el Señor le dijo, bueno, hay que hacer, hay que obedecer, hermanos. Eso, hay que hacer la voluntad de Dios, dijo el Señor en Mateo capítulo 7 21 en adelante, un texto también muy conocido, un clásico, digamos, que son citados normalmente en los estudios, ¿no? Hay que hacer la voluntad de Dios. Buscar la justicia es eso, hacer la voluntad de Dios, porque los mansos, los que fueron mencionados antes, son los que hacen esto. Y el Señor le está instando al pueblo de Judá de que sean mansos en su corazón y que busquen con todas sus fuerzas, con todas sus fuerzas. La palabra, miren, vamos a hablar un poquito del hebreo. La palabra justicia, porque habla aquí de buscar la justicia, la palabra justicia en el hebreo es seket, así como se escribe. S-E-Q, perdón, S-E-D-E-Q, sedek, sedek. Dije seket, lo hice al revés. Sedek, esa es la palabra. Y esta palabra se usa en combinatoria a veces, por ejemplo, de nombre. Por ejemplo, el rey Sedequías tiene Sedequías, y que justamente significa un justo para el Señor. Ahora, lo increíble de todo esto es que Sedequías no fue justo por el Señor, no le hacía honor a su nombre por ningún lado. Pero sí tenemos otro caso, por ejemplo, tenemos a Melquisedec, que no se acuerda de Melquisedec, a quien el padre Abraham le dio el diezmo, ¿se acuerda? Y que traducido es Rey de Justicia, así lo dice Hebreos capítulo 7 versículo 1 y 2. Puede leer Hebreos 7 1 y 2, y va a decir justamente que Melquisedec significa Rey de Justicia, y que vivía en Salem, que era el lugar de paz, ¿no? O Rey de paz. Salem de Jerusalén. Pero aquí es Melquisedec, Sedec, justicia, rey de justicia. Y por supuesto, tenemos a nuestro Señor Jesucristo, que Él
es justo, según dice Primera de Juan, capítulo 2 versículo 1. Él es justo, Él es el justo. Él es la justicia encarnada que estuvo con nosotros. Él es la justicia. Y cuando dice buscar la justicia, bueno, ahora nosotros siendo cristianos, ¿qué debemos buscar? Busquemos el modelo y el modelo, el estándar es nuestro Señor Jesucristo. Qué tremendo. Jeremías, como les dije que era uno de los profetas paralelos a este profeta Sofonías, habla justamente acerca de este rey davídico, es decir, que venía de la descendencia de David, a eso me refiero a davídico, venía de la descendencia de David, hablando de Jesús. Y Jesús justamente es el Señor de nuestra justicia, lo dice Jeremías en el capítulo 23. Es el Señor de nuestra justicia. Buscar la justicia. Justo, justicia, justificación, son palabras que encontramos nosotros también en el Nuevo Testamento y a veces se usan de manera similar y se conectan justamente con nuestro Señor Jesús. Buscar la justicia. El tercer y último punto de esta tarde es que el profeta también nos habla aquí en Sofonía que debemos buscar la humildad, hermanos. Debemos buscar la humildad, la mansedumbre. Hermanos, si uno no es manso y si uno no es humilde, difícilmente va a recibir la palabra del Señor. Difícilmente va a hacer lo que dijimos antes, ¿no? Leer la palabra del Señor para luego obedecer lo que ahí dice. El que no es humilde, no, el que es orgulloso, al contrario, lo va a leer, lo va a encontrar interesante, pero no se va a sujetar a la palabra del Señor. Aquí está diciendo, bueno, debemos buscar la humildad, no solamente al Señor, sino la justicia y también la mansedumbre. Debemos buscarla con todas nuestras fuerzas. Y todo esto está relacionado a sujetarnos al Señor, sujetarnos a sus mandamientos, sujetarnos a lo que el Señor nos ha mandado. Debemos entonces ser humildes. Y eventualmente el humilde se inclina. El que es humilde, el que es manso se inclina frente a su Señor. Esa es la razón de por qué le decimos a Jesús Señor. Le decimos Señor porque Él es nuestro Señor y nosotros somos sus siervos, hermanos. Y el siervo se inclina frente a su Señor. Con razón, el apóstol Pablo habla también de eso. Por ejemplo, a los Filipenses en el capítulo 2 versículos 10 al 11 cuando el apóstol, déjenme encontrarlo aquí, nos enseña lo siguiente. Vamos a ir ahí a Filipenses capítulo 2 y el versículo 10 y 11. 2 10 y 11. Dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Quiénes son ellos? Los que son humildes, los que son mansos. Y aquellos que son arrogantes y se encuentren aquel día cuando el Señor nos llame delante de su presencia y resuciten buenos y malos, como dice el mismo Señor Jesús en el capítulo 5 del Evangelio de Juan. Y se van a tener que dar cuenta los orgullosos que en ese momento tendrán que poner su rodilla obligada en el piso y poder confesar el nombre del Señor. Solo en ese momento entenderán lo que es ser humilde, pero ya será demasiado tarde, demasiado tarde. La mansedumbre no es una debilidad, ¿no? Lo hemos visto en varias oportunidades. No, me recuerdo, a lo mejor no si lo he dicho acá, pero bueno, varios hermanos también lo han repetido con el ejemplo del caballo, ¿no? Un caballo es un animal tremendamente fuerte, pero está en mansedumbre. Cuando tiene puesto ahí sus elementos en su cara, digamos, para sostenerlos, sus correas, él está en control. Y al contrario, hemos visto a veces cuando se descontrola y ¡fu! Arrancan y no hay quien los detenga porque es una masa de músculo gigante, una fuerza formidable. Sin embargo, cuando está en control, es manso. El Señor Jesús también se habla de que Él es manso. Aprended de mí que yo soy manso. El Señor tiene una fuerza formidable, pero Él se sujetó al mandamiento del Padre. Se sujetó al plan inicial desde antes de la fundación del mundo, decía ya el apóstol Pablo. Estaba todo esto pensado desde antes de la fundación del mundo, cómo llevarnos a la salvación. Pero parece que buscar. Y el profeta justamente está hablando de eso.
Los mansos son los que comerán, los que se saciarán, los que alabarán a Jehová, los que buscan en vuestros corazones, decía el salmista. Los mansos de corazón. Los mansos heredarán la tierra y tendrán abundante paz también. Qué tremendo lo que la palabra del Señor nos enseña. Bueno, ya para ahí, ya redondeando la idea de Sofonías es que al momento, antes que venga la ira del Señor, antes que venga el juicio final del Señor sobre Judá, les dice, busquen, por favor, le está rogando, busquen, busquen, busquen. Hermano, se los llevaron 70 años, así que ahí estaban. Qué terrible. Que no sea así para el momento final de nuestras vidas. Hay que buscar al Señor para aquellos que si están, tenemos visitas ahora y si hay alguna visita entre nosotros y quiere acercarse al Señor, busque con todo su corazón ahora. Ahora, para antes que sea demasiado tarde, porque cuando ya llegue el día de la ira del Señor, ya no habrá oportunidad. Es ahora hay que buscar al Señor. Hay que buscar su justicia y hay que buscar la humildad. Porque hay una promesa, y volvamos ahí ya para ir finalizando. Vamos a ir a Sofonías nuevamente. Vamos a Sofonías, sí, en Sofonías, en el capítulo 2 y lo voy a leer nuevamente, el versículo 3 y dicen, busquen al Señor todos ustedes los humildes de la tierra, que han cumplido sus preceptos. Mire, que han cumplido sus preceptos. Así que buscar está relacionado con cumplir sus preceptos. Buscar está relacionado con leer, con buscar cumplir, obedecer. Están todos los conceptos ahí, ¿no? Sí, usted lo puede ver. Hay lindas lecciones que sacar acá y se lo dejo para que usted lo pueda sacar también. Buscar la justicia, busquen la humildad. Y aquí está la promesa. Quizá serán protegidos del día de la ira del Señor. Hay que buscarlo antes, porque puede ser demasiado tarde cuando el Señor venga. Que el Señor les bendiga.